Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El agotamiento despertó en Obab una repentina oleada de compasión. Habló con el equipo que estaba sumido en el trabajo a pesar de que era casi la hora de cerrar. No hace falta que se queden hasta tarde esta noche. Si no hay nada urgente, vayan a casa a descansar. Mañana empezaremos de cero. Al principio nadie se movió. Todos estaban confundidos y nadie se atrevió a... Serían los primeros en admitir que se morían de ganas de volver a casa. Pero cuando Bob repitió, vamos, últimamente todos hemos estado trabajando duro. Te mereces un buen descanso. La gente empezó a empacar como si temiera que la jefa cambiara de opinión. En pocos minutos la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban Obab y la chica nueva. Ya se fueron todos. ¿No te vas, abuela? Rina asomó la cabeza en la oficina de Obab. Primero tengo que terminar unas revisiones. Adelante, nos vemos mañana, dijo Bob sin siquiera mirarla. Mantenía la vista fija en la pantalla, fingiendo revisar los borradores con total concentración. Solo cuando estuvo segura de que Rin se había marchado, se levantó y se dirigió a la sala de relajación que estaba vacía. Un saco de boxeo colgaba en el centro. En los estantes laterales se disponían guantes de boxeo de todos los colores y tamaños, listos para que los usuarios eligieran el que mejor se ajustaba a sus necesidades. Obab se puso un par de guantes rojos sin vendarse las manos. Se estiró un poco para relajarse y entonces recibió el primer golpe al saco de boxeo. Después cambió de estrategia. Recto, puñetazo, uppercut, gancho, recto. Cada golpe impactaba con más fuerza y rapidez, alimentado por la furia que le invadía cada vez que imaginaba esa cara. Mente, esta vez el recuerdo no sabía dulce, era amargo como el viejo, tónico de hierbas que le revolvió el estómago. Okbak, con uniforme de instituto, tocaba el timbre de la casa de Mai una y otra vez. Pasaron varios minutos antes de que la chica finalmente saliera. Nadie sabía si Main había dudado en salir o simplemente buscaba una excusa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de Okbak sonaba ronca por la incredulidad, con los ojos vidriosos por las lágrimas, pero la chica tras la puerta permaneció completamente inmóvil, como si ya no le quedara ningún sentimiento. No, más bien es como si nunca hubiera habido ninguno desde el inicio. Respóndeme, ¿cómo pudiste? Obak metió la mano entre los barrotes y le empujó por el hombro, pero la niña mayor ni siquiera se inmutó. Su rostro permaneció impasible. Ese es el cruel mundo del diseño. A veces tienes que hacer lo que te piden. Se necesita para sobrevivir, pero ese fue mi trabajo. Lo dibujé para ti, no para que lo presentaras bajo tu nombre. Ninguna defensa, ninguna disculpa, ni siquiera una pizca de compasión. Okbab siguió lanzando puñetazos al saco de boxeo hasta que empezó a sudar. La empapó, expresó toda su ira y frustración con fuerza, pero el amargo dolor de ser traicionada por quien más confiaba solo pudo liberarse a través de las lágrimas. Okbab se desplomó en el suelo, abrazándose las rodillas. Lágrimas de resentimiento corrían por sus mejillas. Lo que no sabía era que la chica, que debería haberse ido a casa hace tiempo, seguía de pie no muy lejos, observando en silencio por la rendija de la puerta con preocupación. Rino interrumpió el momento privado de Okpap, simplemente regresó a su escritorio en silencio y se sentó, sin querer interferir. Pensó que esperaría que la otra mujer saliera sola, pero por alguna razón terminó quedándose dormida en su escritorio. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado antes de que un fuerte grito la despertara sobresaltada. ¿Qué pasó? ¿Quién está herido? Cucaracha, que alguien la saque de aquí. Upak movió las piernas como una loca.
Intentando quitarse algo del pantalón, señaló con el dedo al enorme y espantoso insecto. Nadie sabía de dónde había salido, pero si Rin tuviera que adivinar, probablemente provenía de uno de los montones desordenados esparcidos por la oficina. La niña agarró una hoja de papel, la enrolló hasta formar un tubo y corrió hacia ella, moviendo el brazo hacia atrás en preparación para golpear a la cucaracha y matarla. Pero antes de que pudiera lanzar su golpe, la monstruosa criatura, descendiente de una especie que había sobrevivido cientos de millones de años, extendió sus alas y voló cada vez más alto, y entonces se lanzó directamente hacia Okbab, quien seguía gritando y cerrando los ojos con fuerza, presa del terror y el asco.